Buenas tardes, presidente, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Para iniciar quiero aclararle al ciudadano presidente de la Comisión de Finanzas de este Parlamento que ese caso del que él se llena la boca hablando pistoladas sobre la corrupción del Estado Táchira, hoy están presos esos funcionarios, gracias a que nosotros mismos fuimos los que lo pusimos a las órdenes de la Fiscalía y el Ministerio Público. Están presos, condenados y pagando su sentencia en el centro penitenciario de Occidente de Santa Ana del Táchira. De repente el diputado no lo sabe porque es que él no va mucho para el Táchira y entonces de repente no ha leído periódico, no se ha enterado de eso. Pero esos casos de corrupción nosotros no los toleramos, nosotros no somos como el gobierno de ustedes que ampara a todos los corruptos y que se llenan la boca hablando de una lucha contra la corrupción. Esa es la realidad, señor presidente de la Comisión de Finanzas. Hablando sobre el punto específico de los recursos que se están entregando a los estados y municipios, de forma discrecional, por cierto, porque hay que aclarar aquí que los recursos del país, los recursos que se manejan desde el gobierno nacional, deberían ingresar todos por vía ordinaria, pero aquí se hicieron una suerte de invento a través de varios decretos ley que aprobaron el Parlamento anterior para manejar a discrecionalidad los recursos de los venezolanos y para no entregárselos a los estados y los municipios. Los más de 20 gobernadores del oficialismo, los más de 250 alcaldes del oficialismo se han convertido en cómplices de este crimen que se está cometiendo contra sus estados y sus pueblos, porque se les están cercenando los recursos que le pertenecen a sus ciudadanos para atender sus necesidades, sus obras. Esta asamblea en el año en curso ha aprobado más de 112.000 millones de bolívares fuertes en créditos adicionales, pero da la casualidad que no se ha aprobado todavía el primer aumento de situado constitucional para los estados y municipios. El año pasado, a esta fecha, se habían aprobado no menos de 2 aumentos de situado ya para los estados y municipios. Es decir que hay un déficit presupuestario altísimo, enorme, que cubrir en todos los estados y municipios del país y que esta asamblea no está ayudando a la administración de los estados y los municipios. Solamente el 4% de los recursos que se han aprobado este año es lo que estamos entregando el día de hoy para cubrir las necesidades de la provincia, de los estados del país, de los municipios del país, donde vive más del 80% de los venezolanos. La pregunta aquí es, ¿cómo van a hacer los alcaldes, los gobernadores de esos estados para cubrir todas las deficiencias presupuestarias que tienen a la fecha? ¿Cómo van a hacer para pagar los aguinaldos? ¿Cómo van a hacer para pagar prestaciones sociales al final de año a los trabajadores contratados? Realmente es prácticamente imposible que el gobierno nacional cubra todas las deficiencias que tienen los estados y municipios si a la fecha ni siquiera se les ha aprobado el primer aumento del situado constitucional. Si vamos específicamente al caso del Táchira, por ejemplo, a la fecha el Estado Táchira tiene un déficit presupuestario que supera los 1.300 millones de bolívares fuertes y el día de hoy se le están aprobando al llamado gerente, al gran gerente, que fue por cierto el que preparó su propia ley de presupuesto, totalmente deficitaria, un desastre de ley de presupuesto que preparó, hoy tiene un déficit superior a los 1.300 millones de bolívares fuertes y el gobierno nacional le está asignando 129 millones de bolívares fuertes en el mes 8 del año fiscal, es decir, que quedan 4 meses para que el gobierno desembolse 1.100 millones de bolívares fuertes para tapar el déficit presupuestario del Estado Táchira. Eso es totalmente falso, no se va a lograr cubrir ese hueco presupuestario y sepan los más de 23.000 empleados dependientes del Ejecutivo Regional, los más de 20.000 empleados dependientes de las alcaldías de los municipios del Estado Táchira, que no van a contar con los recursos para cancelar los aguinaldos de este año a la fecha. Esa es la realidad. Realmente desde acá se está haciendo una asfixia presupuestaria, se están secuestrando todos los recursos y no se están entregando los recursos a los estados y los municipios como dice la Constitución Nacional. En tal sentido y en representación de la provincia venezolana exigimos que cese de una buena vez por todas ese cerco presupuestario que se está implementando hacia los estados y municipios, que no se nos entregue más. No pedimos que se nos dé más de lo que nos corresponde, pero sí exigimos que se cumpla con la Constitución Nacional y que al menos el 20% de los recursos ordinarios que le ingresan a este país sean bajados a través de créditos adicionales para así cubrir todas las deficiencias presupuestarias que existen en los estados y municipios de Venezuela. Esto, ciudadano vicepresidente, presidenta y demás miembros de este Parlamento Nacional.